Hace bien poco me ocurrió una casualidad de esas sorprendentes que tienen que ver con el asunto de la medicina y lo extraordinario, lo misterioso. Me impresionó. Estábamos en el estudio de radio de nuestro programa hermano de la cadena SER y había un joven investigador, un reportero, un periodista de la provincia de Ciudad Real, hablándonos de los sucesos ocurridos en un hospital abandonado. De todo tipo, y ustedes los conocen bien. Yo tenía preparado otro médico que tenía que hablar de otro tema completamente distinto. Se sentaron a ambos lados, cada uno en su micrófono. Y aquel médico, ya más veterano, con un amplio registro y trayectoria en el ámbito de lo rural y ahora en un célebre hospital, se quedaba perplejo y los ojos como platos. Me lo confesaron después. Estaban hablando del mismo hospital. Él había estado haciendo el MIR en ese hospital de los fenómenos extraños y los conocía perfectamente. Ambos, investigador y médico, se quedaron absolutamente sorprendidos. Y es que es habitual que en estos recintos ocurran cosas. Esa misma noche me contaron una historia que ha sido repetida en muchas ocasiones, la del niño que desgraciadamente está ingresado y de pronto recibe una especie de mensaje, tiene la conciencia de que va a morir. Imagínense a un niño de 7 años en su cama, delante de sus padres y del equipo médico, diciendo casi con una sonrisa que iba a morir al día siguiente o esa misma noche. Nadie lo entendía, no estaba tan grave. ¿Por qué?, le preguntaron. El niño respondió que un niño como él, quizá un ángel, se lo había dicho a los pies de la cama en mitad de la madrugada. Bueno, casos de este tipo, muchos más de los que ustedes creen, pero pocas veces los médicos rompen el silencio. Por eso hay que aplaudir la actitud del doctor Bobrow, un hombre de prestigio internacional, profesor en Estados Unidos, médico, y que ha compilado en un trabajo, yo creo que absolutamente de vanguardia, casos que la medicina no puede explicar. Algunos de esos casos fueron la motivación de esta investigación. Aquella voz le había conducido hasta allí. La señora Williams, una madre de familia, llevaba meses escuchándola en su cabeza. Aún recuerda la primera vez. Queremos ayudarte. Lo escuchó perfectamente, tanto que le asustó. ¿Qué era aquello que solo ella oía? Días después, estaba sentada frente al psiquiatra narrándole aquel insólito episodio. El diagnóstico fue claro: psicosis funcional alucinatoria. Durante un tiempo, gracias a la medicación, dejó de oír aquellas voces, pero volvieron. Déjate ayudar. La voz le dio una dirección. Cuando la señora Williams alzó la vista, un escalofrío recorrió su ser. Estaba en un céntrico hospital en la puerta de acceso a las pruebas TAC. La voz le dio la mala noticia. Tienes un tumor. La mujer le contó al psiquiatra el suceso. Este pensó que la mejor manera de hacer ver a aquella mujer que sufría un trastorno mental era realizar la prueba y comprobar que todo era sugestión causada por las alucinaciones. El TAC se hizo. El resultado fue tumor cerebral. Aquella misteriosa voz había acertado en el diagnóstico. Se tienen ocasionalmente casos recogidos en medicina de lo que se llama curas milagrosas. Alguien que tiene un cáncer por todo el cuerpo que de repente desaparece. Estos no son comunes, pero ocurren. Y es muy interesante comprobar que cuando ocurren, muchos médicos no están interesados en ellos. Les hace sentirse incómodos y no quieren saber nada. Sé de un caso de un médico que tenía un paciente niño con leucemia, que espontáneamente se sintió mejor. Esto fue hace varias décadas, cuando la leucemia no era tratable. El médico rehusó hablar para la revista médica por miedo a la vergüenza y al ridículo. Él simplemente pensó que esto era algo que nadie quería escuchar. No creo que esta sea la manera en que la ciencia avance. Creo que la ciencia avanza con gente que está dispuesta a enfrentarse a las cosas que no tienen sentido. Decíamos que la enfermedad
parece que nos conecta en ocasiones con estados alterados de la conciencia donde puede quizá ocurrir el milagro. La conexión entre la mente y la materia en el enfermo. Premoniciones, presentimientos de la propia muerte, hipnosis, recuerdos quizá de otras vidas. Da la impresión de que muy pocos se atreven a romper ese tabú. Muy pocas veces los doctores abandonan su posición lógica por otra parte, pero para decir, a veces ocurren cosas. Y esas cosas son las que nos interesan y las que sabemos que además van a identificar a miles y miles de personas que o lo están pasando mal o evidentemente siempre alguien en nuestro entorno familiar lo está pasando mal. Por lo tanto, la enfermedad como fenómeno humano nos interesa profundamente. Y vamos a tratarlo con todo el respeto como siempre y contando quizá cosas que no se cuentan en otras partes. Para ellos, como siempre, invitados de excepción. Doctor, psiquiatra forense José Cabrera, fundamental siempre en este programa. Buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Por lo menos, yo no sé, doctor, a mí me sorprende que un médico de prestigio, de reconocimiento, de la Universidad de New York, doctor y además incluso profesor universitario, se atreva a esto después de tantos años. ¿Qué significa esto? ¿En España sería posible? Sería difícil, porque los médicos en España, digamos que somos muy poco dados a hablar de cosas un poco en el ámbito entre lo científico y lo no científico. ¿Por qué? Pues porque tenemos vergüenza, tenemos miedo al ridículo, tenemos miedo a que nuestros compañeros, de hecho incluso los médicos, ya que estamos aquí, no son fáciles para ir a las televisiones o para hablar en las radios. Tenemos miedo a hablar de estos temas, porque parece que te desprestigia hablar de estos temas delante del gran público. Y este hombre se ha animado, pero antes que este hombre se animó mucha gente. Alexis Carrel, todos conocemos quién es Premio Nobel de Medicina, explicó milagros en Lourdes y era Premio Nobel de Medicina, o sea, sabía un poquito de medicina, entonces es ese miedo. Y consideraba, doctor, la posibilidad de la curación milagrosa. Pero sin duda, Alexis Carrel tiene un libro, por ejemplo, que se titula La oración, que es un libro magnífico, porque él era agnóstico y se convirtió al catolicismo posteriormente, y ahí demuestra cómo las heridas cicatrizan más deprisa si tienes fe, cómo las fracturas de un hueso se consolidan antes si crees en Dios, por ejemplo. Y eso es una cosa real, o sea, por eso, y hablaremos de eso en este programa, entre la mente y el cuerpo, la mente manda mucho más que las simples células de nuestros brazos. Qué interesante va a ser escucharos y qué interesante sobre todo, doctor, para muchísima gente que habitualmente no recibe este mensaje. Luego, como siempre, que haga lo que quiera, pero que no recibe este mensaje, que también va a compartir con nosotros otro de nuestros compañeros de Nada del Misterio, el doctor, el médico Ignacio Martínez Pantoja. Buenas noches, amigo. ¿Qué hay? Buenas noches, sí. ¿A ti qué te parece que de repente en Nueva York, en la universidad, surja esto y curiosamente ha provocado adhesiones, pero ya te imaginas lo que te voy a contar, sí, también ataques virulentos de sus propios colegas? Sí, por supuesto, porque ataca un poco al establishment médico. Les decía Pepe, aquí en España, este tipo de reacción sería pensable, pero en muy pocos médicos. ¿Por qué? Porque automáticamente se les echarían encima todos los compañeros. A la hora de valorar esto en plan científico y no científico, la valoración de este tipo de fenómenos que vamos a ver esta noche, yo creo que desde el punto de vista científico, la vara de medir, el termómetro, digamos, de medir este tipo de fenómenos, no lo podemos utilizar desde el termómetro de un médico o desde el termómetro de la ciencia, porque el termómetro de la ciencia no está valorado ni calibrado para medir este tipo de valores. Esto es otra cosa. Esto es otro mundo. Los médicos, estamos en este mundo de la medicina porque nosotros, teóricamente, en la Facultad de Medicina nos han programado para estudiar los huesos, los músculos, las vísceras, la psiquiatría, el cerebro, y bueno, pues estamos, y todo lo que se salga, digamos, de ese ámbito, salvo las honrosas excepciones, como que es tabú, es prohibido. ¿Por qué? Porque nosotros no lo manejamos, nos ponemos nerviosos, tal. Entonces, salvo que hay médicos que nos hemos dedicado a lo mejor a ver otro tipo de historias, otro tipo de medicinas, otro tipo de mundos, o que en las consultas nos llegan, porque a las consultas nos llegan cosas que se nos escapan del libro, que no están en ningún sitio. No sé, hay los estados alterados de conciencia, las otras vidas, todo eso existe. Quiero decir, yo he tenido pacientes, por gracia o por desgracia, que han estado muy cerca de todo esto. Gente, que tiene comunicaciones o que escucha y no están ni locos, ni nada de nada. O sea, son gente absolutamente normal, que vive una profesión absolutamente normal, una vida familiar normal, una relación con los hijos normal, que no tienen ningún tipo de problema en su vida social y profesional. Y sin embargo, te dicen, pero claro, como ellos son los primeros que sufren eso, tienen miedo además, porque además son gente culta, preparada. Y tienen miedo a saltar eso, a que les tachen de locos, a que les digan vaya usted al psiquiatra o vaya usted a tal o cual. Sí, pero sobre todo lo que nos ata, Iker, es que a los médicos nos ata es que
si no está en este libro el diagnóstico, este señor no está enfermo. Ah, no, claro. O no, si no aparece en la fotografía, si Claro, no aparece en la resonancia magnética, está usted ¿No neuroasténica, señora. no sabéis lo importante, yo creo, porque hay una cosa que es evidente, que vuestra profesión es evidentemente una de las más valoradas y tiene que serlo así, porque sanáis a personas Bueno, lo intentamos. constantemente. Lo intentamos. Pero... Además, yo no soy partidario de eso, de que nosotros sanamos a nadie. El que se cura es el paciente. Nosotros lo único que hacemos es ayudar. Pues ahora vamos a hablar de Si eso, el paciente doctor. no pone de su parte, estoy listo. Vamos a hacer una cosa que es importante. Gerardo Peláez, nuestro compañero. Gerardo, buenas noches. Hola, Iker, ¿qué tal? Ha seguido con mucha atención esta historia de este libro que, bueno, en Estados Unidos sí ha despertado mucha expectación. Aquí ha pasado, bueno, El médico perplejo, casos que la medicina aún no se explica. Nos ha parecido muy interesante por su trasfondo, más que por el libro en sí, por lo que cuenta este libro y por la actitud. Hablábamos de una mujer que escucha voces, como decía el doctor Pantoja hace un momento, pero que esas voces le dan una información precisa que es imposible prácticamente de saber, y luego, ¡pum!, ocurre el tumor. En este caso, una información pues maligna, ¿no? No. Doctores, Yo ¿qué creo que maligna opinan de no este es. caso? No, pero ¿sabe lo que ocurre? El doctor Pantoja, que es más de medicina interna, digamos, yo estoy más con la cabeza, lo que ocurre es que el cuerpo tiene un lenguaje y no lo entendemos ese lenguaje. Es decir, esta mujer, que es un caso extraordinario, el cerebro la dijo a ella misma lo que estaba ocurriendo, sin necesidad de que tuviéramos que ir a un escáner, a una resonancia o a una radiografía. Y hasta que no aprendamos el lenguaje de ese cuerpo o de esa mente, pues estaremos en pañales. Por eso daríamos lo que sabemos por lo que ignoramos. Efectivamente, porque es que en el cerebro no sabemos nada, cuidado. O sea, en la neurología está en pañales ahora mismo. Yo me acuerdo cuando estudiaba neuro, hacíamos los cortes en el cerebro y veías, bueno, vale, ves ahí unos filetes que podían ser de mortadela. Quiero decir que sí, es real, o sea, porque es que estudiábamos, ¿cómo lo estudiábamos? Hacíamos cortes en un cerebro tal y cual. Entonces, dices, esta señora cuando habla de que oye voces que le dicen que tiene usted un problema. Y que luego, además, cuando está resuelto el problema, se despiden y desaparecen. Desde el punto de vista médico, nosotros como médicos podemos interpretarlo exclusivamente desde el punto de vista técnico, nada más. No, había un hemangioma me parece que era, un tumor cerebral, que estaba empujando una zona concreta del cerebro tal y cual. Podríamos estudiar qué zonas del cerebro estaba comprimiendo, si son las células del lenguaje, si es no sé qué, no sé cuántos. Vale, todo eso correcto. Pero ¿cuántos tumores cerebrales hay en el mundo? ¿Vale? ¿Y a cuántas personas se le manifiesta así? Una cosa, Gerardo, ¿qué sabemos de este hombre, del doctor Bobrow? Sí, yo antes, perdona Iker, que venía mucho a colación con lo que estaban comentando los doctores, os quería decir, el caso concreto de esta señora está muy bien documentado. Un psiquiatra con cierto prestigio en el Reino Unido pues la trató y en un informe que publica en el British Journal Medical aparece que esta señora no escuchaba voces ni de difuntos, ni de gente que había desaparecido, ni de gente cercana, sino las voces, según dice ella, y según publica este psiquiatra, de las personas que trabajaban en esa unidad del TAC, en el hospital. Caramba, es como si la hubieran conocido antes, yendo a alguna revisión, a alguna consulta previa, y como, no sé, involuntariamente ellos pues hubieran intentado transmitir, se hubieran olido algo mal, ¿no?, en esa señora. Eso es fundamental, lo que está diciendo Gerardo. Eso es fundamental, porque cuando alguien oye algo que no corresponde con una voz real, eso es una alucinación. Pero no es lo mismo la alucinación de una persona con esquizofrenia, la alucinación de una persona que ha tomado cocaína o la alucinación de esta mujer. Lo que tenía esta mujer no era una alucinación, era una alucinosis. Porque esta mujer era consciente y tenía crítica de esa alucinación. Cuando un señor tiene una enfermedad mental y ve una vaca volando, no es consciente de que eso es irreal. Esta mujer sabía que pasaba algo y Gerardo ha puesto el dedo en la llaga. Esta mujer estaba en un ambiente hospitalario, oía cosas, ese tumor presionaba determinados núcleos y la mujer no oyó una voz que decía mata al vecino del cuarto, que puede ocurrir en una enfermedad mental o en drogas, sino oyó una voz que decía aquí hay algo. Su cerebro le hablaba, decía. El doctor Ajonce, que se llama así el psiquiatra que la trató, tuvo que pelearse con toda la burocracia, porque lógicamente no pueden solicitar un TAC, un psiquiatra, ¿sabes? Claro. De cualquier motivo. No tenía ninguna prueba palpable que indicase que esa mujer tuviera un tumor. Vamos a conocer algo más, es interesantísimo lo que estáis contando y podemos ir un poco más allá. Incluso, doctor Pantoja, luego me cuentas cómo muchos médicos, se puede decir así, sin decir nombres por supuesto, abominan de algunas cosas y luego bien que ellos en el ámbito más privado quieren informarse de esas cosas. Vamos a ver otro caso, ¿os parece? Y me contáis qué análisis podemos hacer y qué diagnóstico de otra de las historias que Gerardo ha recogido de la amplísima bibliografía que
recupera este médico rompiendo el tabú un poco de la medicina en Estados Unidos. Aquel hombre tenía 77 años. Hacía ya décadas que había dejado su Grecia natal para acabar en un pequeño pueblo de Ohio. Por su imponente aspecto físico, las gentes le conocían como el espartano. Un individuo gris y excéntrico, sin amigos, sin aficiones, sin vicios y sin pasiones. Un hombre que no vivía, sino que subsistía. Una mañana, el espartano compró una parcela en el cementerio local. Durante semanas sembró plantas en ese terreno. Encargó un féretro y una lápida, y ante el asombro del funerario, redactó de su puño y letra su propia nota fúnebre. A continuación, fue al hospital a realizarse un chequeo. Como siempre, su salud era de hierro. Por primera vez en años, llamó a su hermana y a su sobrino para que fueran a visitarle. Les llevó al cementerio para situarles frente a la lápida en la que ya estaba grabado su nombre. De vuelta al hogar, les entregó unos sobres con dinero y les mostró su testamento. El asombro del sobrino iba en aumento mientras trataba de disuadir a su tío de seguir llevando a cabo esa macabra representación. El espartano vació su despensa, empaquetó sus pertenencias, luego se desplomó y murió. Bueno, este caso es impresionante, la sensación, muchas veces he escuchado, de predecir la propia muerte, corazonada, premonición, conciencia de una realidad que nos va a alcanzar. Desconexión. ¿Casos así son posibles, doctor? Hemos perdido, yo lo decía antes y vuelvo a insistir en ello, hemos perdido lo que sabíamos de nosotros mismos. Nos hemos metido en una vorágine y los animales aún conservan ese sentido. Sí. Un perro sabe cuándo se va a morir su amo. Sabe perfectamente cuándo se va a morir su amo. Y los aullidos esos... Es decir, claro, el animal no ha perdido esa conexión. Y con un ser que es de diferente especie, que es el ser humano, no de sí mismo. Entonces, al perder eso, este hombre no lo había perdido. Este hombre era consciente en todo momento de que... Hablamos de un sexto sentido, doctor. Sí, sí, efectivamente, pero eso es sexto sentido que está dentro de ti. Yo creo que la muerte forma parte de la vida, quiero decir, o sea, lo uno sin el otro no existiría. Somos... nacer es una enfermedad de muerte. Esto está, y cuanto antes lo aprendamos, mejor. Antiguamente, o bueno, no sé, recientemente tú vas a un pueblo pequeño de los de toda la vida, de la Castilla, de la vieja Castilla, de tal, y por todas las mañanas o todos los días, de alguna manera, alguna vez al día se pasaba por el cementerio. ¿Es así o no? O sea, digamos que ya los niños jugaban al lado del cementerio, es decir, me formaba parte de la vida el hecho de saber que el tío tal se fue muerto y había que irlo... que no ocurre hoy, que nadie sabe lo que es la muerte. No, es más, se tapa. Es una cosa, es un tabú, es una cosa que se tapa, es una cosa que... No, cuando es tiempo de muerte, es tiempo de muerte. Y cuando, por ejemplo, los médicos, además, hablando de los médicos es una cosa curiosísima. Bueno, curiosísima, yo creo que es desgraciada. Vamos a ver, el médico en cuanto deja de ponerse la medallita, desaparece. Entonces, el paciente va a morirse en una cama en el hospital o tal, y da lo mismo, desaparece de ahí todo Cristo. ¿Vale? O sea, en ese momento ya el paciente queda al albur de una enfermera o de, si tiene suerte y tal, pero no, y el médico que aparece normalmente es el novato que está haciendo la residencia y que el pobrecito es la primera vez que se encuentra con esa historia, con lo cual estamos más perdidos todavía. Entonces, en ese momento lo de la muerte no es ni más ni menos que un tránsito. Yo a la muerte no le tengo miedo y te voy a decir por qué. Yo estaba en el tubo, eso que dicen de lo del tubo ese, tal, yo estaba... O sea, quiero decir, sabiendo positivamente que me iba y estaba clarísimo. Y no tengo miedo y además no hay que tenerle miedo. Quiero decir, el problema de la muerte es el tránsito. El problema de la muerte es cómo te mueres. El problema de la muerte es si te mueres con un cáncer de huesos, con dolores, o el problema de la muerte es si tienes la desgracia de caer con un zoquete de bata blanca que no tiene ni idea y que te niega un paliativo. No sé si me explico, o no sabe darlos. Quiero decir que en ese sentido lo que uno puede sentir es miedo, pero miedo a lo desconocido, miedo que no sabes. Y en ese momento sí que sería bueno que tener a alguien que esté a tu lado y te decirte, chico, que es que no pasa nada. Si es que no, es que es verdad, es que vamos a pasar a otro estadio, nada más. ¿Cómo es posible, doctor Cabrera, que estos casos, en algunos
ejemplos como el doctor Pantoja, médico, ocurran, tengan un interés personal por todo esto y luego de cara afuera nos estén birlando de alguna forma esta información que puede ser interesante? Esa es la gran pregunta que se puede hacer la gente, ¿no? Porque la sociedad es muy hipócrita y entonces el establishment médico, por ejemplo, tiene una especie de situación académica que no quiere que se confunda con lo otro, que es por cierto lo que más ignoramos. Es decir, lo que sabemos los médicos es muy poco, lo que no sabemos es mucho más. Entonces lo que él estaba apuntando es que hay un mundo que no conocemos y que ese mundo no se puede medir con una regla y un termómetro, hay que medirlo de otra manera. Es decir, nosotros nos reímos ahora de lo que hacían los médicos egipcios y dentro de 500 años se reirán de lo que nosotros hacemos. Claro, es una cuestión de humildad. Claro, es una cuestión de humildad. En ciertas medidas, cuando hay por ahí un dicho que dice la muerte, como estamos hablando de la muerte corre contra nosotros, pero no tiene prisa y nos da toda una vida de ventaja. La cuestión es que si perdemos el contacto con nuestro lenguaje, pues perdemos la naturalidad. Por eso los griegos, que eran muy listos, decían, conócete a ti mismo. Y conociéndose a uno mismo, conoce uno cuándo va a llegar. Los esquimales saben cuándo van a morir. ¿Por qué pasa eso? ¿Porque sigues viendo esa conexión atávica, tú crees? Porque tenemos millones de años de evolución. Y en esos millones de años de evolución tenemos zonas de nuestra corteza cerebral en las cuales hay elementos del conocimiento propio que ahora no usamos porque hemos perdido la llave para entrar en esas zonas. ¿Las hemos perdido, las llaves de esa zona, de esa puerta del cerebro ancestral que igual nos hace saber algo más, o nos han quitado las llaves? O la propia cultura nos ha echado encima un barniz y ese barniz nos ha ofuscado. Esto es, porque muchas veces cuando hablas con chamanes o con gente que trabaja este tipo de mundos, a nosotros los médicos nos echan en cara que lo que nos colocan en la facultad es unas orejeras. De hecho, a mí cuando yo estuve hice acupuntura, hice tal, los maestros que yo tuve decían que el gran trabajo que tenemos es sacudirnos lo que nos han informado en la facultad muchas veces. Entonces, yo tuve un maestro coreano que me decía, aprenda técnica, maneje técnica y olvide técnica. Y a partir de hoy empezará usted a volar. Aprenda técnica. Habrá que decir también, doctor, mucha gente... técnica, maneja técnica y olvide la técnica. Y a partir de ahí empiece usted a volar. Y que como en todas, que nadie piense que nosotros estamos atacando ahora la medicina, que nada. evidentemente estamos hablando con médicos y acudimos a la medicina para nada, pero que sí es cierto que estamos, y que evidentemente, doctor, un montón de chamanes y un montón de acupuntores, algunos, y tú lo sabes bien, alguna gente que no tiene ninguna facultad, nunca mejor dicho, muchas veces para hacer lo que hace. Hay muchos que hablábamos antes, Pepe y yo, que hay muchos acupuntores estos de medicina alternativa que tratan de hacerse médicos, pero por la gatera. Claro, como todo. Esos hay que echarlos o sea, a todos. que sinvergüenzas hay en todas partes, pero lo que estamos hablando es de una materia, que es que no nos han contado bien algunas cosas y que esas cosas ocurren. Y estamos viendo a médicos que saben que ocurren. Ahora, ¿qué son? Hay una cosa, Iker, que quería comentar porque tienen mucha razón los doctores y están un poco como gesta Bob Rowe este libro. Él comienza a recopilar una serie de artículos, ya no solo paranormales, de casos curiosos, sino incluso simplemente que le llamaban la atención. Por ejemplo, gente que donaba sangre con frecuencia y que a lo mejor podían prevenir de algún modo los ataques cardíacos. Cosas que salían en los medios y que de algún modo le llamaban la atención. Casi todos... Que se salvaban por esa donación que hacían sin ser conscientes de que... Casi todos, sobre todo, de forma en la vertiente paranormal. Pero no le daba mucha importancia. Sin embargo, ya en sus años en la universidad le propusieron hacer una conferencia. Y él, a los decanos, a los rectores, les planteó el tema de la medicina paranormal. Se quedaron un poco lo que comentaban ellos. Bueno, le tirarían cosas, ¿no? Pero sin embargo él se preparó con toda la ristra que tenía de documentos que había recopilado a lo largo de toda su carrera como médico, dio esa conferencia y bueno, según nos comentaba a nosotros en la entrevista, el asombro suyo fue lógicamente muy grande, porque multitud de colegas que habían cerrado la puerta a esa vertiente, un poco que la gente, pues como habéis comentado, no quiere ver, se pone la venda, le empezaron a contar casos que luego aparecen en este libro. Hablamos de la mente sobre la materia. Se ha escrito muchísimo, hay gente a favor, en contra. La actitud, doctor, primero el doctor Cabral, luego el doctor Pantoja. Vuestra opinión. La actitud, claro, hay de todo, ¿no? Hay enfermedades que evidentemente son como son, pero la actitud en determinadas enfermedades, de ciertos enfermos, la actitud real de la mente. Hablábamos de la fe en lo que sea, como anhelo, ¿no?, del hombre en creer algo más allá. ¿Ayuda realmente? ¿Os habéis encontrado casos donde la mejoría es evidente? Es que, ocurre. Iker, la actitud ante la vida lo es todo. El sentido de la vida es la clave de esa propia vida. El que en el campo nazi de concentración quería vivir porque tenía un sentido su vida, vivía salvo que le pegaran un tiro. Y el que decía mi vida está acabada se moría.
Es decir, la vida que tenemos hay que defenderla con un sentido. El que está en el quirófano y entra a ese quirófano y sabe que nadie le espera afuera, no espera nada del quirófano. Y el que entra al quirófano y sabe que tiene fuera una mujer, un niño que le quiere, una novia, etcétera, entra con otra actitud. Habría que y eso enseñar, cambia, doctor, pero cambia la vida. Habría que enseñar a la gente, y ese mensaje es muy importante, porque luego es muy difícil y hay que verse en circunstancias, pero habría que enseñar a la gente, dentro del ámbito de lo misterioso, bien, a que tuviera esa actitud, ¿no? Esa es la clave. Por eso lo de los payasos en los hospitales, claro, mantener la alegría, tenerle claro. el elan vital. Cuento un ejemplo, a los alumnos les contaba un ejemplo muy claro, me acuerdo, siendo ya estudiante, cuando pasaba por la sala, por el hospital, una señora que había fallecido su marido y tal, y yo lo primero que preguntaba, me lo enseñó el profesor, lo primero que preguntaba, ¿ha venido la peluquera hoy a doña María? Sí, perfecto. El día que me dijo la enfermera que no había llegado la peluquera porque doña María no quería peinarse, me tardó 2 días en morirse. Perdió la ilusión, perdió la conexión y fuera. Ella decidió cuándo se moría. Nuestra clave era hoy dar el mensaje de que un médico ha roto ese tabú, pero en España también 2 médicos han hablado sin ningún tipo de complejos y siempre apoyando a la medicina oficial, pero sabiendo que hay áreas que nadie nos cuenta y que pueden ser fundamentales. Y que se nos escapan. Doctor Pantoja, como siempre, un placer, de verdad. Muchísimas gracias por tus palabras tan precisas. Doctor Cabrera, como siempre, gracias además por ese ánimo que siempre es fundamental. Lo paranormal, lo sobrenatural, nos tiene que llevar a ayudar a la gente, también. Exactamente. Y Gerardo, gracias por recuperar esta historia, este dossier extrañísimo. Sí. Un médico valiente, sin duda alguna. Muy valiente, y hay que decir que este libro en la versión inglesa se titula La bruja en la sala de espera. Que ya tuvo un impacto tremendo. El título lo dice todo, casi mejor que la versión española, El médico perplejo, aunque desde luego perplejo nos quedamos nosotros, y que como siempre nos asusta lo que desconocemos. Y en el caso de los médicos, bueno, aquí tenemos 2 muestras que nos asustan y que por lo menos dejan las cosas claras. Dejan las cosas claras porque el pensamiento, germen de todos estos fenómenos seguro, actúa sobre el cuerpo.